Hoy en día las personas están muy preocupadas por el futuro. Es por eso que algunos consultan a los cartománticos. Van y se tiran las cartas, el tarot. Consultan las estrellas. Algunas personas están muy preocupadas por la astrología. En realidad determinan o piensan que su destino está determinado por los astros, pero no saben que existe un Dios el cual creó los astros y sus leyes, y que los astros no determinan nuestra vida, sino que es Dios quien la determina. Pero los seres humanos prefieren buscar a los astros o pensar que los astros pueden determinar la suerte de un ser humano y no Dios. Esto verdaderamente es inentendible. Nosotros escudriñamos las Escrituras porque en ellas hay palabra de vida eterna, porque no existe otra fuente de autoridad que pueda sobreponerse a la palabra de Dios. Y es por eso que si estamos preocupados por nuestro futuro, debiéramos más bien encontrar la respuesta en las Escrituras. Nuestra vida es como hierba. Hoy estamos, mañana ya no, es cortada. Así que los años de los hombres son 70 o 80 años. Es un promedio. Y el hombre se preocupa mucho por los días que tendrá en esta tierra, pero no se preocupa que existe más allá, que Dios tiene reservado para nuestro futuro. A través de todas las generaciones, el hombre se ha hecho preguntas. ¿Qué ocurrirá en mi generación? ¿Qué ocurrirá a los míos? Hubo un profeta de Dios llamado Daniel. Él era un hombre de la clase media alta en Israel, uno de los varones deportados cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y pues llevó cautivo a un grupo de israelitas a su reino. Entre ellos fueron llevados estos jóvenes que todos hemos leído estas maravillas, como es el caso de Daniel, el cual estuvo en el foso con los leones, o Sadrach, Mesach y Abednego, fue nombres que le fueron puestos a ellos allí en Babilonia, porque les cambiaban el nombre. Y pues a este Daniel le fue dada una maravillosa profecía. Una profecía de cuál sería el futuro para su generación, pero también para la nuestra. Lo cierto es que las personas prefieren consultar a los adivinos, pero no consultan la única fuente verdadera, que es la palabra de Dios. Ellos ponen el futuro de sus hijos, de su familia, en manos de personas que sirven a Satanás, y sabemos que Satanás es padre de mentira. Así que no podemos esperar que Él nos diga la verdad. Y es por eso que las personas comienzan a ser atadas y comienzan a ser engañadas y ocurren situaciones, porque Dios nos ha dado la palabra profética más segura. Y nosotros deberíamos estar muy atentos a ella. Porque especialmente en nuestra generación, Daniel predijo qué es lo que había de ocurrir. El ángel se había revelado a él y Dios estaba dándole una maravillosa revelación a Daniel de lo que ocurriría en los días finales. Y cuando hablamos de días finales, debemos entender que todas las señales necesarias para poder definir los días finales están cumplidos para nuestra generación. El profeta Daniel preguntó allí, en el capítulo 12, una pregunta muy interesante. Él no entendía esa revelación. Nosotros debemos entenderla porque
el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él nos enseña todas las cosas. El Espíritu de Dios no moraba en Daniel. Venía sobre Daniel, pero no moraba en él. Por eso el profeta dice ahí en el capítulo 12 y en el verso 8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y yo noté que Daniel vivía en Babilonia, tierra donde esta práctica de la astrología era conocida. De allí, de hecho, viene lo que es la astrología y los signos que las personas se auto asignan y creen que a través de toda esta influencia será su vida, y están muy preocupados. Generación tras generación ha muerto y no han visto lo que nosotros estamos viendo. Dios tenía reservado estas cosas para su generación y para la mía. Así que en primer lugar debemos estar agradecidos de Dios, porque somos protagonistas de eventos trascendentales que cambiarán el destino y cambiarán todo lo que nosotros conocemos como tierra, como nuestro hogar. Afectarán totalmente la manera en que vivimos, en todo sentido. Así que deberíamos estar preguntándonos lo mismo que el profeta: ¿cuál será el fin de estas cosas? La respuesta de Dios fue para Daniel en aquellos días, 600 años aproximadamente antes de Cristo. Eso si estamos en el año 2020, probablemente Daniel escuchó, hizo esta pregunta y respondió y recibió respuesta de Dios alrededor de hace 2700 años, para que tengan una noción. Dios le dice a Daniel: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Podemos entenderla porque estamos en los tiempos del fin. Porque el 14 de mayo de 1948 la higuera Israel se convirtió en una nación. Para que se cumpliera la profecía de Isaías, será Israel nación en un día fue Israel nación. Porque la higuera ha florecido. Y vemos cómo Israel se ha convertido, siendo un país pequeño, de pocos millones de habitantes. Es un país que ha impactado al mundo, y como Jerusalén, la capital de esa nación tan pequeña, es la piedra pesada que se va a cargar el mundo entero. Porque todo el enfoque está sobre Jerusalén, la ciudad del gran rey. Allí nació el Mesías, allí fue dada, estuvo el verbo de Dios en sus días, vino a los suyos y les habló, y hizo curaciones el primero y el segundo día, y al tercer día resucitó. Hizo milagros, señales portentosos. Sin embargo, los suyos no lo reconocieron. No reconocieron el tiempo de su visitación. Esperaban al Mesías, pero no lo pudieron identificar. Nosotros ahora nos hemos beneficiado de la promesa de Dios. Él prometió a Abraham, y Dios no miente, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso se predicó primero al judío y después al griego, a los gentiles. Ahora, por un tiempo, Israel ha quedado en espera del trato de Dios con ellos. Es por eso que el libro de Apocalipsis es un libro tan importante, el libro de revelación.
revelación. Recordemos esto. Patmos es una pequeña isla cerca de las costas de Grecia. Vamos a introducirnos en el contexto. No vamos a entrar en el libro de Apocalipsis de manera específica, o sea, ¿cómo decirles? De manera profunda. Vamos a tocarlo por encima porque el tiempo que tenemos es corto, pero sí tenemos que entender por qué decimos que el Señor está a las puertas. Y no como se dijo antes, sino es que el Señor estaba mintiendo, porque el Señor dijo, el día y la hora, nadie lo sabe. Nosotros no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos exactamente las señales y cuál es el tiempo en que el Señor regresará con los ángeles de su potencia. Así que, pensando en esto, voy a hacer un poco de historia. El apóstol Juan había sido el último de los apóstoles, el cual había quedado con vida. Todos habían sido muertos. Pedro había sido llevado en cadenas a Roma y había sido crucificado, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Pablo había sido decapitado también. Y ahora Juan, que había sido echado en una paila de aceite hirviendo, sobrevivió. Y entonces en aquellos días, por cuanto Domiciano, el emperador romano, se había proclamado como un dios y exigía adoración, y hubo una gran persecución en aquellos días, entonces Juan, por orden del gobierno romano, fue desterrado a la isla de Patmos. En aquella isla, Juan recibió esta maravillosa revelación llamada Apocalipsis. Es un libro tan especial que el libro concluye diciendo: si alguno añadiere algo a estas palabras. Ese es el único libro de los 66 que contiene nuestra Biblia que afirma algo así, y es Dios quien lo dice. Si alguno añadiere algo a este libro, recaerán sobre él las plagas, y son terribles las plagas porque aún ni siquiera el mundo la ha visto, que están escritas en él. Y si alguno quitare algo de este libro, del libro de Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Así que ya debemos entender que este libro es tan importante y que debemos escudriñarlo con temor y temblor, porque aquí está el futuro de la humanidad y nuestro futuro. Por eso les comencé diciendo que no está en el tarot, que no está en las estrellas ni en los astros, que está aquí. Amén. Basta solamente escudriñar las escrituras y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder entender lo que está escrito en él. Bueno, la verdad es que el libro de Apocalipsis es un libro que está escrito en un orden cronológico. El capítulo 1 nos describe la adoración celestial, todo lo que Juan vio, el Cordero de Dios. Este libro describe la grandeza, la sabiduría, el poder, la gloria del Señor Yeshua. Todo lo que es Él y cómo Él se revela. Es el anciano de días, con los ojos rojos y con su cabello blanco, tal y como se había revelado. No piensen que es esta imagen que andan adorando, que nada tiene que ver con el Señor. Él es el verbo existente, coexistente con Dios,
desde el principio, el verbo a través del cual el Padre hizo el mundo. Todo lo que ha sido hecho fue hecho a través de Él, por medio de Él y para Él. Ahora el verbo es visto en todo su esplendor en el capítulo 1 y Juan se maravilla de las visiones que le son mostradas. Luego tenemos el capítulo 2 y el capítulo 3. Estoy haciendo un bosquejo para que podamos entender específicamente. No vamos a entrar cita por cita, verso por verso, porque queremos que recibamos el mensaje en esta mañana de entender que el Señor está a las puertas y que debemos estar preparados para que aquel día no nos tome de sorpresa. El capítulo 2 y el capítulo 3 revelan las cosas que son. Capítulo 1, lo que Juan ve. Capítulo 2, capítulo 3, las cosas que son. Habían 7 iglesias. Y recuerden esto, el número 7 es marcado totalmente en el libro de Apocalipsis. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. El número 7 es el número perfecto de Dios. Así que el capítulo 2 y el capítulo 3 nos muestran las cartas del Señor Yeshua a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Amén. Estas iglesias o estas cartas dirigidas a las 7 iglesias en realidad también representan la condición de las iglesias de nuestros días. Ustedes pueden ver las siete iglesias, reciben un mensaje cada una de ellas diferentes. No había una iglesia que regiera sobre las demás, no había primacía, como tampoco existía en un principio. A la muerte de los apóstoles, las iglesias fueron guiadas por obispos, por pastores, y ninguno tenía primacía, hasta el tiempo en que Roma, por cuanto regía en la metrópoli, reclamó primacía, que era Roma, el imperio romano, reclamó primacía y le fue dada. Pero nunca la iglesia fue guiada por ningún papa. La iglesia era guiada por obispos locales. Y aquí vemos el diseño de Dios, cómo se dirigen las cartas a las 7 iglesias independientes, cada una de ellas en Asia Menor. Capítulo 2 y capítulo 3. Ahora, a partir del capítulo 4, a la iglesia se le dice, a Juan se le dice, sube acá. Nosotros creemos que al decírsela a Juan, sube acá, se le está diciendo a la iglesia, sube acá. ¿Por qué? Porque no vemos a la iglesia a partir de este capítulo 4 en toda la descripción de los 7 sellos que se abren, de las 7 trompetas que tocan los ángeles y de las 7 copas de ira que son derramadas sobre los moradores de la tierra. La iglesia no es vista. Por eso creemos que la iglesia será llevada a las moradas celestiales, por cuanto también en Apocalipsis capítulo 6, en el verso 15 y en el verso 17, se explica que todos aquellos que estén viviendo en la tierra, en aquellos días estarán bajo la gran ira de Dios. Y recuerden, estos juicios, estos 21 juicios, son parte del trato de Dios. ¿Con quién? ¿Con la iglesia? No, con Israel. Ya tuvimos un mensaje anterior donde probamos que Israel no es la iglesia, que la iglesia no suplanta a Israel, pero tampoco somos un Israel espiritual, somos el pueblo de Dios.
que todo judío, griego, creyente en el Señor, es parte de la novia del Señor, que es la iglesia, el pueblo que Dios se ha autoprovisto, habiéndolo preconocido desde antes de la fundación del mundo, y que ahora ha creído y que está en un compás de espera hasta que el último de los gentiles entre en la salvación del Señor. Luego vendrá el trato con Israel. Estas plagas son parte del trato que Dios va a tener con la nación de Israel. Sin embargo, su ira recaerá también sobre todos los moradores de la tierra, por cuanto le despreciaron, porque han dado por inmunda lo que hizo su Hijo amado. Él vino a este mundo siendo el creador de él. Y cuando vino a ese mundo, vino por amor, para que todos los hombres fueran salvos. Pero los hombres desprecian la salvación que Él ofrece gratuitamente. La ofrece para todos. Pero los hombres que han vivido desde entonces hasta hoy, muchos de ellos, o la mayoría, aman más este mundo, sus obras. Aman más todo lo que el mundo ofrece que esta salvación inmerecida que Él nos ofrece al haber enviado a su Hijo a esta tierra en forma de hombre. Pensamos eso tan fácil, pero lo que no logramos entender es que el Señor es la palabra del Dios viviente. Esa palabra tomó forma de hombre. Es decir, Dios se despojó de su naturaleza de Dios. O no es que Él dejara de ser Dios, pero sí adquirió una forma humana. A veces no logramos entender la grandeza de lo que Dios hizo. Siendo Él el Todopoderoso, tomó forma humana. Pero además, estando en esa condición de hombre, vino a morir, a ser insultado, a ser despreciado, a ser abofeteado, a ser clavado en una cruz, simplemente por amor a ti y a mí, por amor a todos los hombres. Cuando se desprecia este sacrificio, entonces la sangre del pacto, la sangre derramada en la cruz, se está dando por inmundo, se está dando por despreciable. Ahora Dios le está dando incluso al mundo una nueva oportunidad. Estas cosas podrían tomar lugar en cualquier momento. El primero de los juicios. Recuerden, son 7 tipos de juicios, 3 grupos de 7 descripciones de juicios, son 21. El primero de ellos es la manifestación física del anticristo. Algunos confunden al anticristo con el Cristo, porque lo ven venir en un caballo blanco y les da una corona. Ellos ignoran que el Señor tiene una corona, que nadie se la da. Pero además el Señor no viene como parte de juicio. El Señor viene al final de todos esos juicios. Ni tampoco el Señor nunca es presentado con un arco sin flechas, sino que Él tiene una espada aguda que sale de su boca, que es la palabra. Así que el primero de los juicios será la manifestación física del anticristo, el cual es un juicio en sí. El apóstol Pablo dice, por eso Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque despreciaron la verdad de Dios para ser salvos. En otras palabras, el anticristo es un juicio
contra los moradores de la tierra. Es un juicio también que viene sobre Israel, un trato de parte del trato de Dios con Israel. Pero déjeme decirte, esta manifestación del anticristo que va a desencadenar todas estas plagas y todos estos juicios que vienen sobre los moradores de la tierra, es también un acto de misericordia de Dios en sí. ¿Por qué? Porque al hacer esto, Dios espera que las personas en medio de estos juicios alcen sus ojos al cielo. Y ciertamente algunos van a ser salvos incluso en la gran tribulación, en medio de los juicios. Será un tiempo terrible, porque allí está escrito que los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, personas intentarán quitarse la vida y quedarán lesionados como consecuencia de autointentar arrancarse la vida. Y quiero aclarar esto, el suicidio es un pecado horrible. Cuando una persona muere no hay tiempo de arrepentimiento, a menos que tenga la oportunidad de arrepentirse antes de morir y hacerlo de corazón. Esa persona irá al infierno, porque solo Dios da la vida y solo Dios la quita. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, alguno destruye el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, Dios le va a destruir a él. Así que no hay manera. Es mejor enfrentar una prueba por difícil que sea. Es mejor estar dispuesto a permitir o recoger la siembra, la cosecha de nuestra propia siembra, porque no necesariamente es una prueba. A veces que estamos recogiendo la cosecha de nuestra siembra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero lo cierto es que algunas personas prefieren quitarse la vida para escapar de las consecuencias de sus pecados, y otros sencillamente no soportan la prueba. Sin embargo, la prueba produce paciencia y la paciencia produce fe, y sin fe es imposible agradarle a Dios. Así que la prueba es valiosa y es necesaria. No debemos sorprendernos cuando el fuego de la prueba nos toque. Dios está intentando lidiar con nosotros, está intentando que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, a asemejarnos al menos. Nunca la alcanzaremos, porque el Señor nunca cometió pecado. No existe un ser humano que no haya cometido pecado, uno solo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3. No hay uno solo. Desde Adán hasta hoy y hasta el último de los seres humanos que haga lo bueno. No hay uno solo. No María, no Abraham, no Isaac, no Jacob. Ninguno. No hay uno solo que haga lo bueno. Quien único jamás pecó fue el Señor Jesús. Él vino en forma humana y Él solo Él ha cumplido la ley a la perfección. Él recreó todo lo que nosotros deberíamos haber enfrentado. Esos azotes que Él recibió, esos golpes, ese desprecio, éramos nosotros quienes los hubiéramos recibido eternamente en el infierno si Él no hubiese muerto por nosotros. Tendríamos que estar de continuo ofreciendo sacrificio diariamente, porque así es la ley. Nuestros pecados no son pecas hoy, pero apenas se ofrece un sacrificio y vuelves a pecar, necesitas hacer un nuevo sacrificio constantemente. Pero Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ojo, esto no es una tarjeta de crédito para que peques. Porque el que ama a Dios no practica el pecado. El que practica el pecado, el que convierte el pecado en una práctica, es el diablo. En eso somos diferentes los hijos de Dios. En que si pecamos, porque aún esta carne, y Pablo llamaba carne no a la sangre, no a los huesos, sino a esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, natural, animal, terrenal, diabólica, heredada de Adán a través de la caída en el jardín del Edén. Esa naturaleza que se revela contra el Espíritu que está en nosotros, porque
Dice el apóstol Pablo incluso que el espíritu siempre está presta, pero la carne no quiere doblegarse a la voluntad de Dios. Así que siempre hay una batalla en nosotros entre la carne y el espíritu, entre hacer lo que a Dios le agrada y en lo que nuestra carne le agrada. Aún así, Dios nos ayuda si somos de Él. Y Dios nos fortalece. Y Dios tiene misericordia. Sabes que somos carne. Y nos perdona. Pero esto no es una licencia para pecar. Si usted sabiendo hacer lo bueno y a propósito dice, yo sé que Dios me va a perdonar, y peca, y adultera, y roba, murmura de su hermano, usted, diciendo ser cristiano, funciona diferente cuando está solo en su vida. Entonces, usted sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. Si hasta hoy ha vivido así, yo creo que es necesario que nazcas de nuevo. En el nacer de nuevo, no quiere decir que vamos a ser perfectos. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Del agua nacemos cuando nos bautizamos. Y quiero aclarar que el bautismo no salva a nadie. Pero sí pero sí es un mandato que Dios nos ordena bautizarnos. Pero sí recibimos el Espíritu de Dios, y a través del cual clamamos Abba, Padre, es decir, Papito. El Espíritu nos enseña todas las cosas. A partir de ahí, el Espíritu nos redarguye de pecado. Así que cuando pecamos, sabemos que lo estamos haciendo, porque el Espíritu nos redarguye de pecado. El Espíritu nos enseña todas las cosas como está haciendo ahora. Por eso les decía, en estos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Pero también ahí en Apocalipsis 9 dice que a pesar de todas las plagas que vendrán sobre ciertos hombres, ellos no dejarán de adorar a los demonios. Apocalipsis 9 también está allí. Dice que no dejarán de adorar a las imágenes de piedra, de oro, de plata, de bronce, de madera. Vayan a las casas hoy en día. Algunas de las casas, cuando entras, te encuentras una piedra detrás de la puerta. ¿Acaso puede una piedra con conchas, acaso puede una piedra librar? Y dicen que es su protección. No se arrepienten. Pero algunos de ellos, aún en medio de la gran tribulación, aún pasando todos estos juicios, ellos no dejarán de adorar a sus imágenes ni a los demonios que se ponen detrás de estas imágenes para recibir la gloria que solo a Dios le pertenece. Estos juicios serán parte de la ira de Dios. Ocurrirán devastaciones por toda la tierra. Recuerden el diseño que hay hoy. Vea la hermosura de las playas, vea la hermosura de diferentes lugares que Dios ha creado, que cuando usted mira dice, wow, qué lugar más hermoso. Hoy estamos mirando fotografías de paisajes preciosos aquí en la tierra. Y quiero decirle que esto solamente es sombra de la original creación de Dios, porque la original creación de Dios fue destruida cuando el diluvio, cuando todo cambió. Totalmente, el diseño que tenía la tierra era mucho más hermosa que esta que hoy vemos. Pero quiero que se acuerde de esta tierra, porque en breve esta tierra, como la vemos y como la conocemos, ya no va a ser igual. Plagas van a caer. Miren, va a caer sobre las aguas una estrella llamada Ajenjo que va a amargar las aguas de la tierra. En aquellos días los hombres van a clamar a Dios y van a estar muchos enojados e incluso les van a maldecir. Grandes cataclismos. Usted ha visto terremotos grandes. Algunas personas como en México, que viven en México, en otras regiones, han visto terremotos terribles ocurrir. Pues si cree que ha visto alguno grande, espere y verá los que habrá en la gran tribulación. Huracanes de categoría destructivos. Meteoritos van a caer sobre la tierra. Por eso les decía
que todo el diseño o toda la belleza de esta tierra va a ser transformada. ¿Por qué? Porque los hombres, despreciando a Dios, necesitan su trato. Por eso reitero, aunque es un trato fuerte, es un acto misericordioso. Hay algunos padres que tratan con sus hijos de diferentes maneras. Hay algunos que dicen, no, yo no castigo a mi hijo. No, yo no lo enseño, yo no le hablo de una manera. Y permiten que los hijos hagan lo que quieren. Luego vemos que esos hijos luego golpean a sus padres, los maltratan, luego los meten en un home, en un asilo, los abandonan allí y no se ocupan de ellos. Y sus padres estuvieron dispuestos a darle todo, todo. Le dieron todo a sus hijos, todo cuanto tenían a la mano, lo mejor para ellos. Pero ellos no recibieron exactamente el trato que necesitaban, la enseñanza. Y ahora consideran que se lo merecen todo. No saben de dónde salía todo. Y ahora ellos creen que ellos se merecen todo, no tienen por qué ocuparse de sus padres, no buscan a Dios. No, el niño no quiere ir a la iglesia, déjalo, vámonos nosotros. Un momento. Los niños en las escuelas están recibiendo a diario una inyección en contra de Dios. Quiero que sepan esto. Les están enseñando que Dios ni siquiera, es más, no se puede mencionar el nombre de Dios hoy en día. Hace muchos años en esta nación, en Estados Unidos, se enseñaba sobre Dios. La moneda de esta nación dice, en Dios confiamos, pero ahora quieren borrarlo, incluso hasta de la Constitución, el nombre de Dios. Muchos de los maestros son liberales y están adoctrinando a los niños y les están enseñando lo que Satanás les ha instruido que deben hacer, porque ellos escuchan voces y se guían por sus propios pensamientos y razonamientos. Entonces creen que es correcto enseñarle a un niño o a una niña que ella es dueña de su cuerpo y que si ella, cuando se case, si es que se casa, porque déjame decirte algo, los matrimonios se han disminuido al mínimo, porque es mejor juntarse sin un compromiso. ¿Por qué? Porque después me puede haber una reclamación sobre mis propiedades, sobre mi sueldo o sobre la ganancia que yo adquiero de mi negocio. ¿Por qué? Porque se unen, pero con propiedades separadas. Y entonces deciden unirse. Y para evitar el divorcio, fíjense bien, ya se están uniendo y antes de unirse ya están pensando en cómo separarse. Porque no se les enseñó en la escuela que el matrimonio es para siempre, que solamente la causa de divorcio, quiero que entiendan esto, es el adulterio. No existe otra causa de divorcio que no es el adulterio. Algunas personas malinterpretan la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 7, donde se plantea un caso específico de que un hombre o una mujer están casadas con un incrédulo. Eso tiene que haber ocurrido antes de conocer, es decir, las personas conocieron al Señor, eran incrédulos, pero uno de ellos creyó y el otro no. Y ahora comienzan a haber situaciones. ¿Por qué? Porque es difícil el yugo desigual. Un yugo es guiado por dos vacas o por un toro. Y un toro fuerte es el que guía el yugo, es el más fuerte, pero traen otro toro que no está capado
trata de alar hacia acá y el toro fuerte sabe que tiene que arar y mantiene el paso y domina al toro débil. Pero siempre hay una batalla entre romper ese yugo. Ese es el yugo desigual. Por eso ningún cristiano debería casarse con una persona que fuera incrédula. Pero en este caso, ambos eran incrédulos, conocen al Señor, uno de ellos lo conoce, el otro no. Comienzan a haber dificultades en el matrimonio. La vida se hace difícil entre ellos, los hijos. Tú quieres hablarle la palabra de Dios a tus hijos y tu esposa no quiere, o viceversa. Y se molestan y siempre está pendiente de las cosas del mundo y a ti te duele. Hay una batalla constante, porque hay uno que ama al mundo, hay uno que ama a Dios. El apóstol Pablo dice que no te separes si esa persona consiente en vivir contigo, que eres un creyente. Porque quién sabe si a causa de tu testimonio la persona se convertirá al Señor. Pero si el incrédulo decide separarse, no divorciarse. Ella o él, el incrédulo, puede llegar a punto de divorciarte, pero mientras no exista un adulterio, a pesar de que las leyes de los hombres digan que estás divorciado, ante Dios tú continúas casado. La única causa por la cual se rompe un matrimonio es por el adulterio. Mateo 19:9 y Mateo 5:32 así lo deja bien claro. Así estén divorciados ante los hombres, te podrá haber divorciado un hombre, pero si la persona no ha adulterado, no se ha llegado a otra persona, tú continúas casado. Eso se le debería enseñar a los niños en la escuela. Pero lo que se les enseña es sencillamente a elegir una pareja semejante a ellos si ellos lo tienen a bien. Es decir, hay una niña, se le dice, hay una niña que también puedes elegirla como tu compañera. O puedes elegir a un varón. Esa es la inyección que están recibiendo nuestros hijos. Se le enseñan a las niñas que si ella llegara a casarse o a juntarse, porque lo ponen al mismo nivel, desprecian el matrimonio, porque ese es el mundo, que ha cambiado el concepto. Entonces le dicen, tú tienes el derecho sobre tu cuerpo. Por tanto, si quedas embarazada, tú tienes el derecho a abortar, a hacerte un aborto, porque tú mandas sobre tu cuerpo. Pero lo que no entienden es que dentro de ese cuerpo hay un milagro, hay una vida viviendo dentro de ti, hay un alma independiente de ti, viviendo dentro de ti. Al tú matarlo, no estás tomando el control sobre tu cuerpo, estás matando esa alma. Igual que tú, si tu madre, si tu padre te hubieran matado, tú no estarías aquí oyendo lo que hoy estamos hablando. Esa inyección tremenda es la que están recibiendo nuestros hijos. A las niñas se les enseña el feminismo, a tomar el control, a empoderarse. Pero el diseño de Dios dice otra cosa, que la mujer se someta al varón, porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza del varón. Pero en la escuela reciben una inyección diferente. Es por eso que todas estas plagas van a tomar lugar. Según la posición que nosotros adoptemos, seremos afectados de diferente manera. Habrá un grupo de personas o de creyentes que seremos arrebatados, y me incluyo, si Dios permite, que seamos arrebatados al cielo y no veremos estas plagas, no veremos ni siquiera la manifestación física del anticristo, del hombre de pecado, del inicuo, el cual se sentará en el trono de Dios como si fuese Dios mismo. Habrá otro grupo de personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, que no creen en la bendita esperanza, que no están preparados. Es como quien ve venir un huracán y no pone los chores, no pone las protecciones en su pared, en sus ventanas, y viene el huracán y destroza la casa. Y la caída de aquella casa es estrepitosa, porque no se preparó.
otros pierden la vida en las inundaciones, de diferentes maneras, los cables eléctricos que caen, en fin. ¿Cómo nos estamos preparando para este tiempo? La pregunta sería, fíjense bien, el día y la hora nadie la sabe. ¿Podría ocurrir hoy la venida del Señor, hoy mismo? La segunda venida del Señor, estoy hablando de la parusía, recuerden, la segunda venida cuando Él se manifieste desde el cielo, cuando veamos la señal del Hijo del Hombre. O sea, los israelitas ven la señal del Hijo del Hombre, hacen gran lloro, hacen gran lamentación, Zacarías 12:10, se dan cuenta que lo traspasaron y que no reconocieron el tiempo de su visitación. El Señor viene con sus ángeles y con parte de la iglesia, los que fueron arrebatados al monte de los olivos. ¿Estamos a punto de ver eso? ¿Podría ser eso hoy? No, no puede ser eso hoy. Porque primero tienen que ocurrir estas devastaciones que describen los 21 juicios. Primero tienen que ocurrir una serie de eventos para que esto ocurra. La pregunta ahora es diferente. ¿Podría ocurrir hoy el arrebatamiento de la iglesia? Acuérdense de esto. No estamos hablando de un rapto secreto. Hay algunos que enseñan sobre un rapto secreto. No es tal. La palabra que se usa es arpazo. Arpazo significa arrebatar, tomar con fuerza. No raptar, porque raptar es un acto delictivo. ¿Ok? Si usted rapta a alguien, lo toma a la fuerza, se lo lleva, usted puede ir preso por raptar a alguien. Nosotros le pertenecemos a Dios. Somos de Él. Y Dios decidió arrebatar a Elías. Dios decidió arrebatar a Enoc. Él no raptó a Enoc, Él no raptó a Elías, Él no hizo ninguna figura delictiva. Él simplemente tomó lo que era de Él. Así el Señor nos va a llevar hasta las nubes. Vamos a ser atraídos a Él, precedidos por los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 3 al 18, para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y así irnos a las moradas celestiales. Juan 14, del 1 al 3, y estar allí en las moradas celestiales por 7 años. Esto no es nada extraño. Allí en Apocalipsis 7, y en Apocalipsis capítulo 7, y en Apocalipsis capítulo 14, se ve la multitud vestida de ropa blanca. Y se le pregunta, ¿quiénes son estos? Esos que se describen allí son los que mueren en la gran tribulación. Están allí en el cielo alabando a Dios. Así que ciertamente ya hay personas en las moradas celestiales. Ahí en Apocalipsis capítulo 6 se ven las almas debajo del altar clamando, ¿hasta cuándo será nuestro tiempo? Así que seremos arrebatados al cielo, en tanto toma lugar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Pero ¿qué de las personas que se quedan? Bueno, déjeme decirle algo, como les decía, este es un acto de misericordia. No predica la iglesia en esos días, porque es una persecución terrible. Si usted conoció persecución, por ejemplo, los que somos de Cuba, conocimos persecución, conocimos la vigilancia con la persona que vivía al frente de nosotros, los llamados CDR, sé que algunos ni siquiera saben de esto, pero quiero decirles que estábamos vigilados constantemente y que cualquier cosa que hacíamos, incluso comprar, aunque sea un recipiente con leche, era que fuera del gobierno, que pudieras llevar para tus hijos, era un motivo de persecución. Si algunos conocimos esa persecución y los que no la han conocido no saben lo que van a ver, ni siquiera es comparable con la persecución tan terrible, porque parte de esos juicios incluye una marca en la mano derecha o en la frente. Eso está en Apocalipsis 13. No voy a ir porque el tiempo que quede es corto, pero quiero que después ustedes tomen nota. En Apocalipsis capítulo 13 se ve la bestia subiendo del mar. La bestia tiene 7 cabezas. Esas cabezas representan, porque es una especie de resumen de los 7 imperios que afectaron a Israel. El primero fue el egipcio, el segundo fue el asirio, el tercero fue el babilonio, el cuarto fue el medo persa. Así que el quinto fue el griego macedonio. El sexto fue el más terrible, el de las piernas de hierro, el imperio romano. Y el séptimo
Es una especie de imperio romano revivido, pero con tecnología. Con tecnología. Escuchen bien, fuertísimo porque se compara con el hierro, o tiene parte del hierro, pero su debilidad está en las alianzas humanas que representan los dedos de los pies que vio Daniel en la imagen, que representa el barro. Y así como el barro no se mezcla con el hierro, así no va a ser posible que prevalezca ese imperio. Porque una piedra va a ser cortada del monte, la cual va a golpear los pies de la imagen, porque ahí está, recuerden, el hierro y el barro. Y aquella imagen se va a desmoronar para establecer un reino, el cual jamás tendrá fin. Y esa roca que es cortada es el Señor Yeshua. Y ese reino, el cual se establecerá y no tendrá jamás fin, es el reino del Señor. Así que luego que estas plagas golpeen a los moradores de la tierra, luego que la tierra sea devastada, luego que las 2/3 partes de Israel sean destruidas, Zacarías 13:8. Entonces ocurrirá la decisiva batalla de Armagedón. Quería decirles, no terminé de tocar antes de esto lo que es la marca de la bestia, la marca de control. Recuerden, esta bestia que tenía 7 cabezas con 7 diademas, todos estos imperios y todos están basados en reyes, es un resumen, ese nuevo orden mundial, un nuevo sistema que regirá el mundo. Pero sobre este sistema, sobre este nuevo orden mundial, cabalga una mujer. La mujer representa una iglesia, un tipo de iglesia. Está descrita ahí en Apocalipsis capítulo 17, es la gran ramera. Escuchen bien, no necesariamente es Roma, no necesariamente es la iglesia católica, es una religión que nace de Babilonia. Recuerden, les hemos enseñado que Babilonia nace en Babel y que sucede, se fue trasladando a través de la historia. Babel nace, los hombres no querían ser dispersados, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Por eso establecen una torre de observación, a donde ellos podrían mirar y regresar. Dios desciende, confunde las lenguas. Ahí en Babel había todo tipo de maldad, hechicería, brujería, todo tipo de maldad contra Dios. Y Dios destruye Babel y los hombres son dispersados por toda la tierra. Aquí va a ocurrir lo mismo. La gran ramera, que es esta fusión de religiones, que sí la sede está hoy en el Vaticano, escuchen bien esto, es la sede, porque es la ciudad sobre la cual se está creando, se está tejiendo esta religión mundial llamada ecumenismo. ¿Por qué? Porque todos se van a unir como mismo se unieron en Babel para no ser dispersados. ¿Y qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que ellos cabalgan sobre la bestia. Esta religión cabalga sobre la bestia. Y por eso se va a erigir allí en Apocalipsis 13 una imagen del anticristo. Su gobierno mundial y su poder, una imagen de la bestia que va a ordenar matar a todo aquel que no le adore. ¿Quién va a hacer esto? El falso profeta que prepara el camino delante de él y que hace señales. Este falso profeta es quien va a instar al pueblo a imponerse una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie va a poder comprar o vender ni siquiera una botella de agua. Escuchen bien esto. Las personas estarán desesperadas por doquier. Tal vez llegues a un negocio de los pocos que queden y cuando vayas a comprar una botella de agua no puedes hacerlo porque no tienes la marca de la bestia, a no ser que te la impongas y digas, para salvar a mis hijos me la voy a imponer. El problema es que cuando te impongan la marca de la bestia, también se la vas a tener que imponer a ellos. Y ustedes, aquellos que se pongan la marca de la bestia, no hay perdón para ellos. Descenderán directamente al infierno. Así que ganarás unos cuantos años, pero descenderás directamente al infierno. No tienen reposo ni de día ni de noche aquellos que se impongan esa marca. Es por eso que si vemos venir el huracán, ¿qué debemos hacer? Prepararnos.
prepararnos, estamos preparados, creamos o no. Miren hacia la situación que está viviendo el mundo. Miren para que vean cómo está el mundo y cómo todo está listo para que este anticristo, este hombre de pecado se manifieste. Escuchen bien, una vez que él sea manifestado, una vez que sea reconocido, que él firme el tratado de paz que describe Daniel 9:27 entre Israel y las naciones, ya estaremos viendo al anticristo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción repentina. Amados, vayan a Naciones Unidas, ahí dice ya paz y seguridad, ya quieren implantar. Por ende, todo esto tendrá un final. ¿Cuándo? Cuando el Señor descienda del cielo. Ahí sí es la segunda venida. Cuando haya sido tomada Jerusalén, la mitad de la ciudad, entonces vendrá el Señor y entonces ocurrirá la decisiva batalla de Armagedón. El regreso del Señor está allí en Apocalipsis 19, descrito perfectamente. Y también en Zacarías 14, 4, 5. A partir del verso primero en adelante pueden leer. El Señor peleará con aquellos ejércitos y los deshará totalmente. Porque nadie puede pelear con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No existen ejércitos, no existe tecnología en el mundo que pueda enfrentarse con el Rey de los cielos, con el Hijo de Dios, con el Verbo creador de todas las cosas. Serán deshechos los ejércitos. Entonces, ocurrirá luego de eso el reino milenial. Primeramente la atadura de Satanás. En el capítulo 20 y en el verso 4, Satanás será atado. Recuerden, Satanás es quien provoca las guerras. Hemos visto guerras terribles ocurrir en el siglo XX. El aumento de guerras violentas por cuanto la tecnología se ha aumentado es terrible. La devastación. Amén. Las guerras de Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares dejaron víctimas que hasta hoy nacen niños deformes en Japón, queridos hermanos. Y eso no es nada comparado con la potencia que tienen hoy las armas nucleares. Estamos amenazados constantemente por armas de destrucción masiva. Sin embargo, no teman, Dios tiene el control. Lo que va a ocurrir, en vez de consultar a la cartomántica o a las estrellas, está aquí en la Biblia, no va a haber misil nuclear. Van a haber destrucciones, van a haber guerras, pero la humanidad va a permanecer porque es necesario que el Señor reine sobre la tierra, porque la promesa hecha a David de que uno de sus descendientes reinaría sobre el trono físico de Israel, tiene que cumplirse. Y el Señor Yeshua va a reinar desde Jerusalén, Zacarías 14:9. Así que no tengan miedo. Aunque vean guerras, rumores de guerra, peligros inminentes, no teman. No va a ocurrir. Pero sí sabemos que Satanás es quien provoca todas estas batallas, guerras y provoca muertes, hace a las personas suicidarse. Él induce a las personas al adulterio, a la pornografía. Él induce a las personas a odiarse los unos a los otros. Él induce a los hombres a dejar el uso natural de la mujer y encenderse los unos con los otros, y a las mujeres igual. Él induce a las mujeres a tomar el control de sus casas y despreciar a sus maridos, despreciar el orden de Dios. Él induce a las personas a ser un esclavo de las computadoras, de los celulares, a ser un esclavo de todo esto, porque de esa manera te anula el tiempo de tu búsqueda con Dios, de tu tiempo especial con Dios, y te hace esclavo no
nosotros debemos entender que no es despreciar la tecnología, sino beneficiarnos de ella. Pero entender que cada cosa tiene un tiempo en la vida. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para amar. Usar la tecnología a nuestro favor y no en contra nuestra. No podemos convertirnos en esclavos de la tecnología. Quien se convierte en esclavo de alguien es manipulado totalmente por Satanás. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para actuar en cuanto a eso. En el trabajo, a veces trabajamos largas horas, yo me incluyo, pues también trabajo de manera secular. Gracias a Dios. Y debo decir que a veces trabajo largas horas. Sin embargo, el trabajar largas horas quita tiempo a tu familia. Si tienes que trabajar porque tienes que trabajar, bueno, dale al César lo que es del César. Hay veces que nosotros nos autoimponemos más horas de trabajo. Pero acuérdate, dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Entonces debe haber un equilibrio. Dale a tu familia el tiempo de coinonía, el tiempo de compartir. No me refiero a estar viendo una película del mundo. ¿Qué te vas a encontrar en las películas del mundo? En las películas de terror. Ahora vienen películas de terror con el tiempo de Halloween. Que vas a ver demonios para que seas atemorizado, para que tu adrenalina se exalte. Mira, si tú necesitas la adrenalina, llénate de Dios. Pero no te llenes de películas de demonios. Escucha bien esto. Tienes que entender que lo que entra por los ojos afecta todo el templo de Dios. Los ojos son las ventanas del alma. Lo que escuchas, cuidado con lo que escuchas, porque lo que escuchas también entra directamente a tu alma. Si estás oyendo que están hablando de adulterio, apártate. Si están hablando de pornografía, apártate. Si están hablando de robar o de engañar, apártate. Apártate. No contamines el templo de Dios. Ahora no sé si es imposible estar en medio, dejar de estar en medio de todo esto, porque aún estamos en la carne, aún vivimos en el mundo. Pero los días son malos. Aprovechemos los días, porque habrá un momento en que ya no estaremos aquí. Un hombre había construido graneros. Había dicho, ¿qué haré con mis graneros? Oh, ¿sabe qué voy a hacer? Los voy a derribar y los voy a hacer aún más grandes. Tenía muchos planes, demasiados planes con su vida. ¿Qué haré con mi negocio? Lo haré crecer, lo haré fructificar. Oh, ya tengo esta casa, ahora quiero una más grande. ¿O qué haré con mi auto? Me compraré uno más lujoso. ¿O qué haré en las próximas vacaciones? ¿En la del otro año? ¿O en la del otro año? El tiempo de Dios. ¿Qué piensas hacer a partir de ahora con tu tibieza? El Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has atesorado, ¿para quién quedará? Y esa noche la persona murió. Así que no nos afanemos por las cosas de este mundo, porque también en eso hay esclavitud, sino más bien vivamos cada día, porque cada día trae su propio afán. Así que es mejor dedicar un tiempo a estar con la familia, a hablar del Señor, a preparar a nuestros hijos, que ya bastante inyección satánica reciben en las escuelas. Escuchen bien esto, diariamente reciben una inyección contra la voluntad de Dios, contra los principios cristianos. Démosles a nuestros hijos ese tiempo. Llenémonos de la palabra de Dios, escudriñemos sus escrituras, las escrituras del Señor, la palabra de Dios. Y es por eso que quiero terminar Apocalipsis 22:6 dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado sus ángeles
para mostrar a sus siervos. Hemos hecho una especie de recorrido, se pudiera decir extracto, a través de las plagas, a través de todo lo que va a ocurrir desde que Juan vio la majestuosidad del Señor y todo su poder y su gloria en el cielo, hasta aquí. Y ahora dice, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deberán suceder pronto. Pronto, pronto. Pudieran ocurrir todo esto, el regreso del Señor, en 7 años podría ocurrir si se manifiesta el anticristo hoy. He aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto. Reitera el Señor. No lo reitera un hombre, lo reitera el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y concluyo de esta manera. Bienaventurados, dice en el verso 14, los que lavan sus ropas. ¿Está usted lavando sus ropas? Para tener derecho solo así al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Estos irán a la nueva Jerusalén, cuando los cielos y la tierra que vemos ya no existan más. Así aquí nuevos cielos y nueva tierra. Pero ¿y los que desprecian a Dios? He aquí el destino de ellos. He aquí tu futuro si desprecias a Dios. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros. Escucha bien, ¿con quién compara a Dios a los hechiceros? A los fornicarios, a los homicidas, a los idólatras y todo aquel que ama mentira. Los perros estarán fuera de la gran ciudad e irán ellos, comparecerán ante el gran trono blanco. Y cuando no sean hallados sus nombres en el libro de la vida, serán echados al lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte segunda. Así que el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, toma del agua de la vida gratuitamente. Amados, el Señor está a las puertas. Mediten en este mensaje y entiendan la urgencia de las palabras del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo especial en que nos has enseñado todas las cosas, Señor, y nos muestras con urgencia estos eventos que deberán ocurrir en breve, Señor. Señor, debemos estar atentos a tu palabra, que alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad, una antorcha encendida. Señor, que podamos discernir, Dios, tu voz de la voz del enemigo. Que podamos escuchar tu voz y que ésta nos guíe, Señor, para poder permanecer fieles hasta el fin. Para no apartarnos de ti ni a derecha ni a izquierda, Señor. Para que seas tú quien nos guíes a pastos verdes. Y aunque andemos por caminos angostos o por el camino angosto, podamos entrar por la puerta estrecha, la puerta de las ovejas. Aquellos que no te conocen, Señor, te rogamos por ellos para que se arrepientan, Señor, y vengan tiempos de refrigerio sobre ellos, para que nazcan de nuevo del agua y del Espíritu, para que abandonen la vanidad de este mundo, para que dejen de consultar a los ídolos, a las cartománticas, a los brujos, a los hechiceros, y para que te vean a ti, fuente de vida, y solamente sean enseñados por ti, Padre, y tú les guíes también a esta salvación inmerecida que nos has ofrecido solamente por amor, al enviar a tu Hijo a morir en una cruz de castigo. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.